Hola, ahora sí, vamos. Bueno, buenos días a todos. Esta mesa se titula El retorno al inorgánico, biotecnología. Y es una actividad que presentamos desde la Subcomisión de Actualización y Contexto, que pertenece a la Secretaría Científica de la APA y que tengo el gusto de coordinar. Primero, un agradecimiento a la Secretaría Científica, a Cristina y a Cecilia, principalmente ambas, por todo el apoyo y el impulso que hemos recibido como equipo durante estos años de trabajo. Y por ser esta nuestra novena y última mesa, también quiero agradecer muy especialmente a mis colegas, a Diego, a Maxi, a Javiera, a Tessa, a Claudia, que está en las redes, que no pudo estar hoy presente acá en la mesa, por el trabajo compartido en estos 3 años de trabajo, el tiempo dedicado, el esfuerzo invertido, y también agradecerles la riqueza de nuestros intercambios y el aprendizaje que producimos juntos. Y quiero decirles públicamente que en lo personal he disfrutado mucho de trabajar con ustedes. Que bueno, nada, me parece que es importante compartirlo. Bueno, vamos a la mesa. A la mesa que titulamos El retorno al inorgánico, biotecnología. Yo voy a hacer una introducción, después vamos a presentar un video sobre el tema y después vamos a tener dos presentaciones de colegas, de Tessa Sefferer y de Diego Luparello, y vamos a abrir el debate con todos. Bien, vamos a introducir esta mesa entonces. En tanto Subcomisión de Actualización y Contexto, venimos trabajando en una línea de investigación que se ha orientado a pensar el sujeto contemporáneo. El sujeto contemporáneo y su contexto, el así llamado discurso de la época, los modos de lazo, las nuevas tecnologías, el cuerpo en la virtualidad y sus presentaciones sintomáticas, los modos de diálogo, de cortejo amoroso, de juego, de ropajes. Hemos tratado en varias otras mesas la cuestión del mundo digital y esa tendencia a transferir la existencia humana a la digitalidad. ¿Por qué proponemos hoy hablar sobre biotecnología? Así como el cuerpo humano se ha metido en la virtualidad de la Internet, se ha hecho cuerpo digital, se ha convertido en avatar para intercambiar con otros entes digitales, también el cuerpo orgánico ha sido colonizado cada vez más por mecanismos técnicos. La tecnología se ha metido dentro del cuerpo. Podemos decir que lo ha intervenido, lo ha transformado. Aun cuando tiene la forma de un futuro ficcional, se ha hecho presente. Estamos asistiendo a una internalización de los dispositivos en el cuerpo. Es decir, no solo en la fábrica, en la oficina o en el hogar nos rodean un montón de aparatos que realizan miles de tareas por nosotros. Los dispositivos han ingresado a cumplir tareas en el interior de nuestro organismo. Forman parte de nuestra constitución misma. La ciencia y la técnica hacen parte hoy de la fertilidad humana, de la gestación, el nacimiento prematuro y la sobrevida, de la suplencia de los inevitables déficits de alimentación, la cura de enfermedades, la prevención de contagios, los reemplazos de partes del cuerpo por prótesis, etc. Incluso las ultimísimas, como se dice ahora, ultimísimas terapias génicas, las intervenciones en el ADN, la clonación de humanos también. Sabemos que desde los orígenes más remotos de la humanidad los hombres han tenido relación con el objeto técnico. Sin embargo, podríamos decir que en las últimas 3 décadas esa relación ha cobrado un impulso vertiginoso y se ha transformado de forma inédita. ¿Estamos frente a la posibilidad de integración plena entre el objeto técnico y el organismo humano? ¿Empiezan a borrarse en el hombre los límites entre la estructura orgánica y la tecnológica? Diversos dispositivos de implantación en el cuerpo, prótesis, marcapasos, estimulaciones intracraneales, etc.,
de acá a un tiempo, ¿existirá algún resquicio de la vida que no esté de algún u otro modo intervenido por la tecnología? ¿Los avances de la biotecnología sobrepasan la medicina, la desbordan, la reemplazarán finalmente? Sin duda, el conocimiento humano es cada vez mayor. El conocimiento científico se ha multiplicado infinitamente y el desarrollo tecnológico se ha empoderado. Sin embargo, los humanos no somos por ello más sabios ni más civilizados. En este punto se nos presenta un dilema ético. ¿En manos de quién se encontrará la tecnología luego? Algunos pensadores, como Gustavo de Sal, alertan, yo leo algunas palabras de él, alertan que las tecnologías que apuestan a una prolongación de la vida o a la detección y erradicación de graves patologías no van a estar al alcance masivo de la población por su elevado costo económico y fundamentalmente porque el dominio de estas tecnologías se va a convertir en un procedimiento de segregación social. En cuestiones de usos y abusos de poder, advierte, por ejemplo, que la manipulación genética y sus proyectos eugenésticos podrían precipitar hacia los abismos más siniestros de la historia. El autor tampoco acuerda con el discurso naturalista. Para él no existe ninguna naturaleza en el sentido abstracto. La idea de una naturaleza que ha sido corrompida por la acción maléfica de la tecnificación resulta equívoca. La naturaleza también es una construcción discursiva y por lo tanto un artificio del lenguaje. Estas son ideas de Sal. En este sentido, oponerse a las tecnologías en nombre de una supuesta deshumanización de la existencia es un error de concepto. La ciencia y la técnica no poseen una propiedad demoníaca intrínseca. Entonces, la propuesta de esta mesa es justamente que los psicoanalistas no nos ubiquemos en un debate absurdo a favor o en contra de las tecnologías. Es nuestro interés, en cambio, llamar la atención sobre lo mucho que hemos aceptado, incluso naturalizado, la incorporación de la tecnología, no solo en la vida humana, sino en el interior del cuerpo mismo. Aun cuando sabemos que para el psicoanálisis la respuesta se resolverá en la singularidad de cada caso, abrimos la pregunta: ¿cómo afecta la biotecnología al sujeto? ¿Con qué categorías conceptuales del psicoanálisis podremos pensar este campo? Bueno, yo voy a dejar por acá la introducción a la mesa y le vamos a pedir a Guillermo que nos coloque el video. ¿Qué es biotecnología? Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, artículo 2, la biotecnología podría definirse como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Pero, ¿dónde podemos encontrar la biotecnología? En la actualidad, la biotecnología juega un rol importante en la industria, también en las aplicaciones farmacéuticas, en la ingeniería genética, en procesos de bioremediación y otras áreas. La biotecnología tiene amplios e interesantes campos de investigación y se los divide como los colores de la biotecnología. La biotecnología roja, o mejor conocida como biotecnología humana, es aquella que se encarga de curar enfermedades a través de la modificación de genes defectuosos, como por ejemplo la inserción de genes que reemplacen aquellos genes dañados. En esta rama se incluye el descubrimiento de nuevos fármacos y vacunas, la medicina regenerativa, la terapia génica y las nuevas técnicas de análisis y diagnóstico. Did you mean it about the baby? Yes. Yeah, I think so. One way or another.
Yeah, we should freeze at least. Yeah? Yeah. Embryos survive way better than eggs, so we should put it together and then see where we are. Okay. And when do you think that might be? I don't know, Tom. It's important that the host chamber is willing. Well, they keep them for 10 years, and then, you can do what you want. But it's different if one of us dies or is in a long-term coma. And no, it's true. You decide beforehand what you would want to happen. And, I don't just automatically get them if we divorce or something like that, if that's the thing that concerns you. No, I wouldn't have necessarily thought about all of that. Well, I just think it's smart to bank some embryos. Huh. And then, we can see where we are. So we could be looking at like 10 years? That's like 10 years is like 2.5 Olympics. Actually, when you put it like that, it's... No, it'll get clearer. I just think it's a good option. And then if something happens or, you change your mind, they destroy them. It doesn't bind you. I would want you to have my babies if I died. No. Oh. Oh, thank you. And if you died? Would I want, yeah, I think so. Can I think about it? Sure. Por otro lado, también tenemos a la biotecnología dorada, que es la responsable de todo lo relacionado con la bioinformática, tanto del software como del hardware, utilizados en el análisis de datos de procesos biológicos. Sus usos son indefinidos, como la búsqueda de primers, secuenciación de péptidos, búsqueda de alteraciones en el ADN o análisis filogenético. Here we go. It's been like Not bad. Okay. This is not something like you remember, and it's the implant in your head that's tricking your brain into thinking you're actually feeling, when in reality you're connected still. So I would suggest that you take it easy for the next few weeks and just get adjusted to how things sound.
just take your time. Michael Jackson's first foray into plastic surgery came in 1979, when at the age of 21, Jackson reportedly broke his nose while in dance rehearsal. Before, Michael Jackson's nose was characterized by its broad bridge and widened nostrils, as well as its lack of definition and After surgery, Hoeflin gave Michael a slimmer and more defined result, while still maintaining the integrity of his original nose. Hoeflin later explained, quote, "Noses sometimes can't be reduced all at once, and it can take a two-stage procedure." Not just reshaped, Michael's nostrils were surgically reduced by cutting and removing skin, creating a scar around his nostril crease, resulting in the dramatically reduced size of his nostrils. And as a result of the second procedure, Jackson's nose was made even narrower, and the tip less bulbous. Michael Jackson decided to undergo a third rhinoplasty during the summer of 1983, revealing the result in his Say 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 music video with Paul McCartney. This time, Michael's nostrils and nose tip were further reduced. His tip was now as narrow as the bridge, and his profile was given a slight upturned appearance. Jackson decided to have his nose revised for the fourth time. This theory is further substantiated when Michael appeared at his mother's birthday celebrations with his nose looking different, as though still slightly swollen a month after surgery. However, by 1986, it became apparent that Michael Jackson was visibly having issues with his recently surgically altered nose, as on May 6, 1986, Jackson appeared at a Pepsi press conference with sunglasses on, disguising a nose that appeared asymmetric and at a stage of collapse. In that July, while attending the funeral of Vincent Minnelli, photographers noticed his nose altered, as well as the addition of a Kirk Douglas-style dimple to his chin. His jawline's new look was achieved by the use of an implant, as his autopsy report noted that he had 2 incision marks at the bottom of his chin. By 2001, and at the release of his album Invincible, Michael Jackson was again having significant issues with his nose. Presumably untrusting of doctors, the artist had effectively given up trying to rectify its problematic issues. Described by doctors as having a, quote, nasal cripple, Jackson could no longer breathe through his nose. From images, it is clear from his side profile that Michael Jackson's nose lacked any projection, as though it had collapsed onto itself. And also, he didn't have enough nasal passage for his nose to function for breathing. However, it appears that Michael Jackson did eventually seek treatment to rectify his nasal issues, as indicated on November 13, 2002, during an appearance in the Santa Maria Superior Court. During his questioning, Jackson was asked by the judge to remove his surgical mask, and when he did, Jackson revealed his nose was covered in tape used to limit swelling after surgery.
Michael Jackson had actually undergone a successful reconstruction that brought a lot of the structural integrity of his nose back. As indicated by scars noted in his autopsy report, in 2003, Michael Jackson sought a more invasive solution and decided to undergo a full facelift procedure. During his lifetime, Michael Jackson opened up that he had the long-standing pigment-depleting disorder, vitiligo, that caused large patches to appear on his skin, and that he used makeup to even out. This was ultimately confirmed after years of skepticism when Jackson's autopsy report stated that there were, quote, patches of light and dark pigmented areas on examination of his skin, and that vitiligo was listed as a diagnosis in his medical history. With his death also revealing his use of skin lightening products, when nearly 30 tubes of said creams were found at his home in 2009. To this day, many fans defend Jackson's use of such products with the argument that they were used to even out his skin tone once the vitiligo had gotten to an advanced state, which is likely to have some truth to it. With many, now debunked, doctored images surfacing over the years as evidence of the early stages of his condition. Despite popular belief, Michael Jackson's skin tone didn't progressively get lighter as he battled to cover up the visual effects of the disease. But in reality, his skin tone appeared wildly different over the years, appearing lighter on stage and during publicity shoots versus images from Jackson's private life, causing many to question how much Jackson's lightened look was solely as a result of his condition, or was it, at least in some part, a decision Michael Jackson made for himself. Hasta acá el video. Voy a darles la palabra entonces primero a Tessa y luego a Diego. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer estos 3 años de trabajo en conjunto. Gracias a la Secretaría Científica por también habilitarnos, por todo lo que aprendimos, discutimos, debatimos. Bueno, la verdad que hemos estado estudiando y pensando un poco esto de la biotecnología. Escribí algunas ideas para compartirlas y punto inicial del debate entre todos. Hay una frase de Freud en El Malestar en la Cultura que dice: ya nuestra constitución, pues, limita nuestras posibilidades de dicha. Nos vamos a enfrentar siempre. Parece que el cuerpo es uno de ellos. Qué genialidad la de Freud, ¿no? Al describir las 3 fuentes de sufrimiento a las que el hombre está inexorablemente expuesto. Del vínculo con los otros ya hemos intentado dar cuenta muchísimas veces. Vamos por los otros 2. Del mundo exterior, sabemos que la técnica, guiada por la ciencia, ha desarrollado enormes avances para intentar controlar la naturaleza, tácticas cada vez más sofisticadas en su intento de dominarla. Pero aún así, en determinadas situaciones, ella da muestras de su bravío poder por sobre toda invención, quedando en la humanidad sucumbida a sus designios. Las catástrofes naturales nos exponen a nuestra inermidad. Ahora asoma el cuerpo, sede de las inevitables sensaciones, placeres y displaceres, de la incomodidad, del quiebre de la imagen compacta, de la angustia y sus destinos, de la pulsión y sus desbarrancos, ese inevitable e indomable cuerpo. Como toda materia orgánica, se deteriora, envejece, muere, haciendo tope a las más variadas fantasías de omnipotencia del hombre. Sobre el cuerpo se imponen discursos que determinan ideales. Estamos diciendo si es frágil, está sobrealimentado, subalimentado, si responde a los estándares de buena alimentación, actividad física, musculación, juventud, si parece siempre más joven de lo que se es, si no siente dolor, si no enferma, si hay que suplir lo que falta o sacar lo que le sobra, si es un cuerpo acorde al propio deseo, consciente, un cuerpo preformado, un cuerpo que padece en exceso o que se lo niega. En fin, ¿cuánto decimos todo el tiempo? Desde los mitos griegos hasta la más descabellada ciencia ficción, el hombre apela a la posibilidad de desafío de los límites que impone el cuerpo, lo orgánico. Lo que antes era facultad de los dioses, volar, transformarse en sus diversas versiones, de género, de animal a humano, de mortal a inmortal, de hombre a cosa, de lo posible a lo imposible, la tecnología propone acercarlo a los humanos. La ciencia produce y sistematiza conocimientos
y la biotecnología, en este caso, desarrolla técnicas que intervienen sobre los productos vivos. Esta última ha avanzado a paso rápido, sin escala, a veces a una velocidad espeluznante, ofreciendo cada vez más y mejores soluciones para viejos y eternos problemas propios de lo humano. Por ejemplo, una mujer puede ser madre a una edad que antes era imposible, pero no por eso deja de tener los años que tiene. También podemos tener un claro mapa de nuestro ADN que nos muestre las probabilidades a determinadas enfermedades, pero no por eso no vamos a morir. Bueno, en fin, el cuerpo en definitiva sigue siendo tope. Se puede tener un hijo a través de técnicas de fertilización asistida. Nos encontramos con gametas donadas anónimamente y criopreservadas, vientres subrogados. Esto me da a pensar que quizás nuevos personajes empiecen a componer la novela familiar, o los cuentos infantiles hablarán de robos de gametos o fantasías de compartir códigos genéticos por el mundo. Bueno, basta con mirar nuevas series, las temáticas cómo empiezan a aparecer, ¿no? También se puede tener un hijo de un progenitor muerto o una abuela subrogar el vientre del embrión de los propios hijos. Se pueden clonar caballos de polo o a un perro muerto para tener otro igual, o a un hijo perdido, aunque la clonación humana éticamente no esté aceptada aún. Y si seguimos podemos llevar nuestros oscuros pensamientos a pesadillescas y siniestras fantasías, pero realizables. Intelectuales de hoy avanzan por más transformación, hasta llegar a plantear el transhumanismo o extriopionismo. El ser humano sería solo información almacenada en la nube inmortal, viviría por siempre como información. ¿Es esto un delirio? ¿Es esto una posibilidad? El hombre demanda, en este caso, a la ciencia o a los desarrollos tecnológicos por su inermidad o por su finitud. La ciencia está demandada. Pero también nos encontramos con la oferta de un suculento menú de opciones que tienden a desmentir la castración en sus variadas versiones. Se generan muchos interrogantes a compartir. ¿Cómo determinar cuándo los avances tecnológicos son una solución y cuándo se convierten en un exceso? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde es concebible, por ejemplo, alterar el genoma humano? ¿Podemos tratar el sufrimiento psíquico, la ansiedad, la obsesión, la melancolía, lo que fuere, alterando tal o cual gen? Esto lo trae Paula Sibilia, por ejemplo. ¿Llegará un momento que en lugar de ir a consultar al médico vayamos al ingeniero de sal? Michael Jackson, Ricardo Ford, por nombrar algunos, sin saber detalles, ¿no?, de su vida más que lo que nos dicen los medios, quisieron regenerarse, transformarse, manipular el cuerpo desadecuado y pasible de adecuación a un color, a una altura, exponiéndonos una fachada por lo menos llamativa y convocante. Todos quedamos muy fascinados, capturados mirando. A una costa de su propia vida, un empuje pulsional arrasador. Aquello propio humano, el deseo, el conflicto, la pulsión, el inconsciente, nos dicen de la no adecuación estructural, que tal vez queden taponados detrás de estos pedidos y urgencias manifiestas. Los avances podrían arrasar la subjetividad quedando fascinados con el todo posible al alcance de la mano, creyendo en la posibilidad de lo imposible. Desmentir lo natural en el hombre hasta el punto de abolirlo. Está bien, no hay natural, pero se puede abolir. Se está hablando del hombre posorgánico, de las tecnopersonas. Por eso nos preguntamos, ¿habrá un retorno a lo inorgánico? ¿Será esta la ambición humana? ¿Desentenderse, sacarse encima lo orgánico? El psicoanálisis nos habilita a pensar sobre estos posibles efectos de los desarrollos biotecnológicos en la subjetividad actual. El malestar en la biotecnología podría ser una nueva forma de quitapenas, que en su intento de desmentir al cuerpo retorne en oleadas de angustia, en exhibiciones desmesuradas o en su rechazo más radical en delirios. Gracias. Gracias, Tessy. Diego. Bueno, buen día. Bueno, retomo un poco algunas cosas de las que planteó Tessy desde otra perspectiva, pero estamos en tema.
A mí me interesaba ubicar este asunto de la biotecnología en un contexto singular, que es un poco el contexto que da Paula Sibilia, que es el siguiente. Dice, no dice ella, ahora la voy a citar. Dice, la aceleración en el progreso de la ingeniería genética, a partir de la decodificación del ADN, y en el ámbito informático, han propiciado a los cambios tecnológicos un salto cualitativo desde mediados del siglo pasado. En ese contexto del salto cualitativo, me gustaría pensar la biotecnología. Este cambio de paradigma que Paula Sibilia lo ubica en el paso de la tradición prometeica a la tradición fáustica en el avance científico. Si en la primera, en la tradición prometeica, se apostaba al papel liberador del conocimiento científico, anhelando con ella mejorar las condiciones de vida a través de la tecnología, con una firme confianza en el progreso, y en donde, sin embargo, cito a Sibilia, hay un límite con respecto a lo que se puede conocer, hacer y crear. No es así en lo que denomina tradición fáustica. Inevitablemente la asociamos a la tecnología contemporánea. En esta última habría un impulso hacia la apropiación ilimitada de la naturaleza, cito, un impulso ciego hacia el dominio y la apropiación total de la naturaleza, tanto exterior como interior al cuerpo humano. Dentro de este paradigma entonces fáustico ubicamos este fenómeno biotecnológico. Hemos planteado anteriormente lo difícil, o yo lo he planteado más que nada, lo difícil que me resultaba determinar la categoría de cambios que hacen al sujeto contemporáneo. Todo tópico al que llegamos, que fuimos explorando, los juegos, la existencia digital, el avatar y su identidad, bueno, todos los tópicos que fuimos tocando, inevitablemente quedan enmarañados a la condición humana. Aún en el escenario más radicalmente poshumano o posorgánico, podemos plantear, volvemos a encontrarnos una y otra vez con las pasiones humanas en conflicto. Aún en el contexto de la manipulación de la vida, en el debate de cuántos embriones, si son míos, son tuyos, ¿no? Como veíamos en el video con lo de Succession. Aún en la discusión por una ortopedia que reemplace o eternice funciones vitales, una y otra vez nos encontramos con la insistencia del sujeto lidiando con la castración, falta, con su deseo, los conflictos que ponen en juego su imagen de sí, la construcción de los vínculos, apoyos para amar y trabajar. O sea, siempre en todos esos escenarios casi distópicos volvemos a encontrarnos una y otra vez con toda esa conflictiva. Entonces, ¿qué hay de nuevo, ¿no?, en el sujeto contemporáneo, ¿no? Cuesta de alguna manera como hacer ese planteo. De algún modo, la estructura subjetiva con la que operamos hace más de un siglo sigue siendo un constructo que nos permite abordar las problemáticas actuales. Pero aún así no podemos desconocer que estos nuevos escenarios, la era digital, los desafíos biotecnológicos, la tecnociencia, no son solo simples desplazamientos donde habita el mismo sujeto y que en los cambios de paradigma algo distinto se pondría en juego. Esa sería la hipótesis, ¿no? El intento de dar sentido al imposible ha sido y es función de la religión y quizás el paradigma fáustico, que se refiere a Sibilia, que la genética y la era digital precipitan, renueva esa promesa de la ciencia en trascender lo imposible. Lo de Sibilia, entonces, permite plantear un salto cualitativo que, según ella, genera nuevas configuraciones de cuerpos y subjetividades. ¿Cuál es entonces el correlato de este cambio de paradigma para nuestro campo, que es el psicoanálisis? De algún modo estuvimos durante siglos acostumbrados a que el límite de lo realizable ponía un tope a la ambición humana, entendiendo la ambición humana como un anhelo de una completud, de una complementación con la realidad, que desmentiría la inexorable realidad del deseo humano.
Nos encontramos hoy con una aceleración de la posibilidad de lo imposible, en donde el orden natural, el cuerpo, la finitud, lo biológico, ya no constituye el mismo borde de lo no realizable. Un nuevo modo de confrontar con la muerte, con la falta, es decir, aquello que constituye la ley de la castración. Dice Juranville, hay una ley más profunda que la ley del Edipo y que es la ley de la confrontación con la muerte, con la falta, la ley de la castración, a la que no es posible escapar. Pues bien, se nos ofrece una cantidad de herramientas que prometen algún tipo de escapatoria. El avance tecnológico, como la punta de lanza del logos, avanza sobre la naturaleza, hacia el dominio y control total, plantea Sibilia. La desmentida que promueve esta promesa biotecnológica, fíjense en el postulado del proyecto del genoma humano, dice: desprogramar las enfermedades y la muerte, anular el envejecimiento y desactivar el dolor. ¿Ah? ¿Desplazan el límite de lo posible esta promesa? De algún modo nos introduce en otro escenario donde no es la misma imposibilidad lo que hace de límite a la acción humana y a su estructura subjetiva. Es un desafío saber cuál está siendo el ordenador que sustituye a la represión en tanto constitutivo, hasta hoy, del sujeto del inconsciente. ¿Cuál es el estatuto de la pérdida o de la falta en el marco de la promesa fáustica de la biotecnología? Tanto el ejemplo de los embriones como el del implante coclear que vimos representados en el video apuntan a esta pregunta: la promesa, la posible realización de una solución que sustituye o anula la dimensión de falta o pérdida, deja al sujeto frente a un dilema, donde se articula lo posible y lo imposible. La propuesta posorgánica de prescindir del límite real del cuerpo, de poder ecualizar el cuerpo biológico desde su gestación hasta su muerte, nos introduce en una lógica perversa, allí donde la desmentida de lo real del cuerpo es posible, contradiciendo lo que decía Freud, cito del malestar: nunca dominaremos completamente la naturaleza. Nuestro organismo, el mismo parte de ella, será siempre una forma perecedera, limitada en la adaptación y operación. Quizás el síntoma, fenómeno plenamente vigente en nuestra práctica clínica cotidiana, podamos leerlo como un modo de resistencia. De algún modo el malestar hace tope y detiene la escalada de saturación de gadgets que el sistema ofrece. Así como el síntoma histérico mostró la labilidad fundamental del objeto de la pulsión, dejando en evidencia la no complementariedad de los sexos, quizás el síntoma autista, el del ataque de pánico, el del trastorno de ansiedad, hoy se constituyen en una resistencia del sujeto a adaptarse a la lógica del todo posible, de la no imposibilidad, como si fuera una no complementariedad con el progreso fáustico. Lacan responde cuando le preguntan si el psicoanálisis se volverá una religión. Dice: psicoanálisis, no. Por lo menos es lo que espero. El psicoanálisis no surgió en cualquier momento histórico. Surgió correlativamente a un paso fundamental, a cierta avanzada del discurso de la ciencia. El psicoanálisis es un síntoma, solo falta comprender de qué. El empleado que vuelve al lugar de trabajo para vivir nuevamente ese escenario social que constituye la oficina, o aquel que decide desengancharse de las aplicaciones de citas para volver a prestarse al azar de un encuentro, o aquel que decide amigarse y convivir con alguna señal en el cuerpo del paso de los años y detener una búsqueda frenética de intervenciones que lo desmientan. Lo novedoso es que hoy nos acercamos a otra realidad. El límite se decide en un acto o en un hacer con eso algo diferente y no en una imposibilidad. Extremando un poco, ¿no?, la hipótesis. Seguimos muriéndonos, está claro, ¿no?
La responsabilidad subjetiva frente al deseo se sostiene en administrar lo posible. Es otra manera de pensar lo que hace de borde a la estructura subjetiva. Sin renegar de los fabulosos avances tecnológicos que vienen a facilitar o resolver algunos de los accidentes de nuestra existencia, es posible observar la necesidad de tomar cierta posición ante lo posible y lo imposible. Gracias, Diego. Bueno, hasta acá. Vamos a abrir el diálogo. Alguien que levanta la mano. Hablo yo. Patricia Day, dale. Habría que sacarle el... Ahí está. No, yo me desmuto. Bueno, lindísimo el tema. La verdad que yo tengo 3 hermanos ingenieros, 2 hijos ingenieros, me casé con un ingeniero. O sea que la ciencia ficción, Asimov, etcétera, Úrsula Le Guin, bueno, alimentaron mi cultura junto con los clásicos. Y yo siempre pensé en esta cosa de que tan rara en general en mis amigos, yo estudié primero medicina, después psicología, de la resistencia al cambio, ¿no? Todo lo nuevo provoca cáncer. Los celulares te iban a dejar sordo. O sea, y al mismo tiempo, la adaptabilidad, la curiosidad. O sea, yo estudié en Estados Unidos, en Iowa, y nosotros teníamos computación, ya era Fortran, en esas computadoras inmensas, las tarjetas perforadas. Y había grupos que nos fascinábamos y fuimos enseguida a ver qué hacíamos, y gente que decía, cuidado al entrar ahí, cáncer. Entonces, yo pienso esas dos cosas, qué sé yo, los avances obviamente surgen del ser humano, de Leonardo da Vinci, Julio Verne, todo fue imaginado para que después pueda ser construido. Eso, no hay nada más humano que la ciencia, es un invento humano. ¿Y qué pasa con algo que tesis, te llamás, mucho gusto, me encantó tu las dos, ¿no? Digo también, y la ética. En realidad, bueno, ahora todo el mundo está haciendo a ver la película de Oppenheimer, yo no puedo porque no he ido porque vivo lejos, pero ¿qué se hace con la tecnología? Y yo me acordé también cuando ustedes hablaban de las cartas de Einstein a Freud, ¿no? Y las respuestas de Freud. En realidad es tan subjetivo, ¿no? Esto, por un lado, la imaginación tratando de conjurar la castración, por otro lado, la aceptación o no, la adaptabilidad a lo que pasa en la vida, y esas distintas corrientes que tenemos los seres humanos, y en cada persona que llega al consultorio es un tema. Yo tengo un paciente músico que tiene un problema con la mano izquierda, neurológico, desde chico en realidad, y le da por ser músico. Y entonces está esperando que avance para que pueda mover los dedos. Y ojalá que lo consiga, pero siempre está como, ¿y por qué insiste? ¿Y por qué se choca contra esa pared? Bueno, un poco para meter las dificultades clínicas, ¿no? Y con la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala. Bueno. Bueno o malo somos nosotros. Gracias, Patricia. Muy, muy bueno el punto, ¿no? Estamos como en sintonía con lo que planteábamos, ¿no? Como esto de, bueno, no estamos acá para defenderla ni para defenestrarla, pero sí para pensar qué pasa con, qué consecuencias tiene para el psiquismo esto, ¿no? Que cada vez... ¿Hola? Sí. Ay, perdón. Digo, esto, ¿qué consecuencias tiene para el psiquismo? ¿Qué cosas que antes no se podían hoy sí? ¿No? Y qué puede hacer cada uno con la oferta de la biotecnología, con la oferta que nos produce la biotecnología. Esto que Patricia de alguna manera decía, la respuesta en lo singular de cada caso. Bueno, hay otras manos levantadas, yo quiero dar la palabra.
Raúl, Alicia. Ahí está. Bueno, me encantaron las exposiciones, muy actuales, y a mí me hizo recordar una película que vimos hace cierto tiempo, una película coreana, Time, de Kim Ki-duk, un director en donde él expone cómo la cirugía plástica se introduce, que es lo que ustedes traen con el video de Jackson, en lo cotidiano, y cómo sigue, en este caso, en la película, los avatares histéricos de los protagonistas. O sea, tendríamos, a mi gusto, una parte de la biotecnología que estaría al servicio humano y podría ser lo que cotidianamente se toma como medicación para el colesterol, para el corazón, que ya estamos habituados y lo hemos naturalizado, ni siquiera nos damos cuenta, es automático. Y está la biotecnología al servicio de la destrucción de la bestia humana, como decía Lacan, o lo que Freud describe en Malestar en la Cultura. Y creo que acá ya es una cuestión ética de cómo se emplea los recursos. Desde ya que también está el tema humano primero, que es no aceptar la castración de la finitud. Pero sobre todo la biotecnología va a depender de las actitudes humanas del poder, que es lo que adelantaron ustedes respecto a la minoría que va a tener acceso a ella. Los felicito, hermosas exposiciones y muy actuales. Gracias, Raúl. Alicia. Bueno, les agradezco mucho a la mesa. Me parece que la presentación que hicieron ustedes fue mejor que el título que le pusieron. Tienen que pensar mejor los títulos. Porque yo creo que el ser humano siempre, no sé, como siempre usó algo protésico, ¿no? Ahí en la película, ¿se acuerdan? 2001, Odisea del Espacio, el momento como de ruptura es el momento en que el mono agarra un hueso que encuentra para atacar al otro grupo, ¿no? Y ahí marca una diferencia de superioridad. Y después todos esos cuerpos que se encuentran ahí de hace miles de años que quedaron por ahí en los Alpes o no sé dónde, que ya tienen cosas protésicas y ya tienen tatuajes, ¿no? Como que modificarse el cuerpo es propio de lo humano. Ahí me parece que está inscripto en la historia humana. Ahora, es cierto que hay una explosión en los últimos años de las posibilidades del cuerpo, ¿no? Esas enumeraciones que hacían ustedes y que son, que nos hacen preguntarnos, por ejemplo, si el cuerpo es infinitamente maleable, ¿no? Si podemos volvernos hombre, mujer, después arrepentirnos, volver al estado anterior, después disminuir, no sé, 20 años, después volvernos inmortales, después, no sé. Si podemos hacer todas esas cosas, si es posible o si siempre, como dice Diego, hay un tope que es la castración, ¿no? Y la castración es siempre, se pueden muchas cosas y tal vez hoy se pueden más que, por supuesto que se pueden más. El ser humano está preparado biológicamente para vivir 30, 35 años y ahora vive, qué sé yo, 100, ¿no? Entonces hay como 2/3 de la vida que están sostenidos tecnológicamente, como sea, ¿no? Pastillas o cirugías o lo que sea. Y no solo eso, sino tecnología de la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya somos el producto, ¿no? Decíamos, la mayoría de los que estamos acá, varios siglos atrás, estaríamos muertos. Entonces, me parece que es imposible ir en contra y a la vez también hay que marcar el punto que cuál es el límite, ¿no? Como creo que lo decía Tessa también. ¿Podremos llegar a tener hijos con nosotros mismos, por ejemplo?
Pueden saltearse como se saltean las generaciones con el tema de la abuela teniendo el hijo de su hijo, ¿no? Bueno, en fin, me parece que ahí toca un punto donde el psicoanálisis por ahí tiene algo más para decir, ¿no? Pero igual sabemos que es una especie de corriente imparable, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Oppenheimer en la película. O sea, el tipo se obsesiona con la fisión del átomo y después llega a donde llega, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, y ahí se arrepiente, y es tarde, ¿no? Bueno, me parece que es muy interesante el tema que tomaron y creo que está para seguirlo, ¿no? Gracias, Alicia. Bueno, muchas cosas están para seguir. No sé si quieren tomar la palabra. Dale, Max. Bueno, muchas gracias. Bueno, nomás, dos o tres ideas para aportar. En relación retomo un poco lo que decía recién Alicia, ¿no? Esta tensión que nosotros ubicamos desde el título mismo de lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Que me parece que es una tensión que está presente. Me gustó como lo dijo Tessa, ¿no? Esta búsqueda de sacarnos de encima lo orgánico, ¿no? Como eso que nos representa, por un lado, un tope, un límite, si se quiere, un real con el hay que vérselas, pero que está también destinado a lo caduco, a la muerte, a lo perecedero, ¿no? Y todos los intentos que hacemos para contrariar eso son aportes que tienen que ver con lo inorgánico, que justamente no muere, ¿no? No se desgasta, o al menos no como intrínsecamente lo orgánico está programado digamos, ¿no? Porque esto, lo que citaba Diego del proyecto Genoma, es así. Se entiende que la muerte celular es algo que está programado como una información adentro de la célula. Entonces es concebible cambiar ese programa para que la célula no muera, digamos, ¿no? Esto no, digamos, suena a ciencia ficción, pero es en lo que están trabajando hoy los científicos. Por supuesto que creo que lo podríamos remitir en última instancia, que es la naturaleza atravesada por el significante, ¿no? Pero en este caso parece que tiene una forma particular y la idea a continuación que aporto es esta hermosa cita que trae Tessa de Freud cuando dice que nuestra constitución es límite de nuestras posibilidades de dicha. Hoy, ante lo que estamos, es ante la posibilidad de cambiar nuestra constitución, digamos, ¿no? Y ese es un poco el proyecto que Diego traía en términos de civilidad, el proyecto fáustico, ¿no? De poder no solamente, digamos, ya estamos trascendiendo la etapa de la prótesis, hoy estamos en la etapa del autodiseño, porque la decodificación del código genético permite reescribir el código de la vida, por lo tanto, hay como el proyecto fáustico creo que tiene algo de esto, del autodiseño, puedo diseñarme a mí mismo. Y la última idea que traigo es, por supuesto, ¿y cuál es el límite, digamos, ¿no? Esto es algo que los dos, tanto Tessa como Diego, plantearon en sus trabajos. Tessa decía, ¿cuándo es exceso esto, no? Y Diego traía la idea de, bueno, lo posible o lo imposible, digamos, eso hace de tope, no hace de tope. Creo que acá tenemos como dos problemas. El primero es que cuando queremos pensar en el cuerpo humano como organismo que funciona desde una lógica de la naturaleza, sabemos que en el humano, en tanto sujeto de cultura, hay algo de esa naturaleza que está perdida. Porque los órganos no solamente, como le digo freudianamente, no solamente están al servicio de la autoconservación, sino también del goce sexual. Entonces hay algo ya de la funcionalidad biológica que está cambiado, pervertido, decía Diego. Y entonces desde ese punto de partida es muy difícil establecer, digamos, cuál sería un uso natural o excesivo, ¿no? Porque ya está marcado por la marca del goce que ya de por sí tiene algo de lo excesivo, ¿no? Entonces, aún así, digo, ¿y cuál es el límite? Y lo que traía Diego a mí me hizo pensar en lo siguiente. A mí me parece que justamente
hoy por hoy hay como un debilitamiento de la legalidad simbólica como límite. Digamos. Hoy yo, lo que decía Diego, yo lo reformulo del siguiente modo. Me parece que hoy estamos más ante que lo que nos hace de tope es lo posible o lo imposible. O sea, eso es el límite, lo que no es posible. Me parece que hay una tradición, si se quiere, para tomarlo de Sibilia prometeica, en donde el límite estaba dado desde una regulación simbólica, desde una legalidad. Esto se puede o no se puede, hay una interdicción, una prohibición. Me parece que estamos entrando en una fase más, digamos, dentro de la lógica fáustica, en donde en realidad lo que hace tope es que sea posible o no lo sea. Porque si algo es posible, ¿por qué no hacerlo? Digamos, ¿no? Y pongo un ejemplo y cedo la palabra. Con esta cuestión de la ingeniería genética, cuando se descubrió cómo editar los genes, surgió enseguida el problema de que esto se podía empezar a hacer con embriones humanos. Entonces, rápidamente se armó una suerte de reunión internacional entre científicos donde acordaron de palabra, y por una cuestión puramente ética, no realizar ediciones genéticas en embriones humanos. Sí está permitido realizar terapias genéticas en personas ya constituidas, ¿no? Eso sí, pero que no se hicieran intervenciones genéticas en embriones humanos. Bueno, esto fue un consenso de palabra, pero no porque no se pudiera hacer. Y así fue, pasaron un par de años y un científico chino anunció la primera edición genética en un par de mellizas, en donde, según lo que tengo entendido, manipularon los genes para que sean inmunes al HIV. Entonces nacieron dos gemelas chinas inmunes al HIV por edición genética. Es decir, es posible, ¿y por qué no hacerlo? ¿No? Esta es, digo, la pregunta del límite, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Me parece que hoy es más la problemática más que la cuestión de la imposibilidad. Gracias, Maxi. Me parece que en este punto era algo de lo que nos traía Raúl, esto de, bueno, el punto es cómo se emplean los recursos, ¿no? Frente a las múltiples posibilidades que se van cada vez más abriendo y donde el límite va cada vez más corriendo. Javi y después Tina y Cecilia. Bueno, voy a ser breve porque quedan pocos minutitos. Pensaba que cuando empezamos a trabajar este tema, todos teníamos que irnos como sobreponiendo de lo que íbamos descubriendo, ¿no? Esta cuestión del límite, íbamos pensando, pero entonces esto se puede, bueno, ¿cómo nos vamos adaptando? Y todos traíamos un montón de ejemplos de la clínica y de la vida misma. Yo me acordaba que en una reunión de una de mis hijas grandes, había muchas chicas y unas decían, yo congelé 7, no, yo 5, no, yo 3, nada más que 3 congelaste, y con una naturalidad, ¿no? Bueno, todas tienen entre 30, otras amigas más grandes 35, y todas están congelando óvulos. Entonces pensaba, cómo nosotros que venimos de otros límites, ¿no? En donde las posibilidades eran otras, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a escuchar la clínica? ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Es desmentida? ¿Es desmentida de la castración o resulta que el límite se corrió? Porque es muy importante, creo, cómo escuchamos a nuestros pacientes. Porque si estamos interpretando algo como un síntoma o si estamos leyendo que en este nuevo escenario los límites se corrieron, en algunas la muerte sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, las posibilidades en este escenario hicieron que se prolonguen situaciones que antes eran claros límites naturales. Entonces, ¿cómo no quedar nosotros, hoy comentábamos cuando veníamos para acá, como desubicados, ¿no? en estos nuevos escenarios, como viejos, ¿no? Y pensaba, cuando uno piensa en una derivación, ¿no? Y por eso creo que es importante este trabajo que todos tenemos que hacer de actualizarnos. Cuando uno piensa en una derivación y piensa, bueno, ¿cómo piensa ese analista? ¿Ese analista está actualizado en estos nuevos escenarios? ¿Puede pensar estas cosas? ¿Se posiciona en un lugar crítico? ¿Se siente ajeno de estos cambios? Bueno,
Muy interesante esto que trae Javi, ¿no? En relación a que entonces, porque la discusión nuestra tenía que ver con esto de si se trataba de una desmentida de la realidad, ¿no? Y lo que Javi propone es, bueno, hay una nueva realidad. El punto es cómo nos posicionamos en esta nueva realidad y también qué efecto subjetivo de cierta desorientación nos produce, ¿no? Estas nuevas posibilidades. Bueno, Cristina y Bueno, yo en primer lugar agradecerles porque uno puede tener muchas ideas y proyectos, pero requiere, digamos, que un grupo de personas, que en este caso son ustedes, lo hagan propio, lo desarrollen. Los quiero felicitar por la mesa. Realmente creo que hay que seguirla, ¿no? Es un gran tema lo que plantean porque tiene un aspecto, podríamos decir, más teórico y también tiene esto que trae Javi, un aspecto clínico. Y quiero rescatar, me hicieron acordar a una autora que estuvo muy presente durante muchos años en APA y después, como pasa con otros, desapareció, que es Joy McDougall. Joy McDougall hace una diferencia entre lo prohibido y lo imposible. Esto que ustedes plantean estaría dentro del orden de lo imposible, ¿no? No del orden de lo prohibido. Y esto tiene repercusiones en la clínica, porque, por ejemplo, hay intervenciones, como decía Maxi, que ya están y existen siempre que uno las pueda pagar, como por ejemplo, y en esto le hacemos un homenaje a la ciencia argentina, los anticuerpos monoclonales que se usan en el tratamiento del cáncer. En ese caso, todos hemos tenido en el consultorio mujeres o hombres que han pasado por esta experiencia. Lo que no pueden, digamos, y en realidad uno puede interpretar los temores, las angustias que esto le genere y demás. Pero lo cierto es que en definitiva, la aceptación del límite que le pone el cuerpo, más allá que el anticuerpo monoclonal haya dado resultados, que de hecho los da, es la aceptación de la imposibilidad. Es decir, yo coincido con ustedes, el límite se va corriendo, pero hay en un punto que o desmiento, como Diego, o acepto que en algún lugar me voy a encontrar con el límite. Lo puedo desplazar, como ustedes también lo plantearon, a la religión. Yo veo que hay un desplazamiento también a cosas como mágicas, ni siquiera a la religión como producto cultural, abstracto, no, a cosas mucho más mágicas. Porque el trabajo para mí más difícil es la aceptación del límite. Cualquiera sea la aceptación del que tenemos un límite. Así que bueno, yo creo que hay que seguirlo. Los invito, están abiertas las propuestas para el simposio. Y espero que nos volvamos a encontrar. Les agradezco mucho el trabajo que han hecho estos 3 años. Bueno, hago extensiva las felicitaciones y ver cómo el grupo ha crecido, ¿no? En el tiempo. Y hoy cómo se arma un diálogo más entre ustedes, todos nosotros, y con un trabajo realmente muy, muy interesante. Yo pensaba que esto que decían acerca de Lacan, que la respuesta del psicoanálisis es ante el avance de la ciencia. Pero fíjate, Diego, que en lo que vos traes en relación a Sibila es esta dimensión de Prometeo y de Fausto, o sea, acudiendo siempre a la literatura, siempre a que va unos pasos más adelante, diría Freud. Y en ese sentido, yo pensaba en Highlander. Entonces, en este tiempo de la inmortalidad, y pensaba en Borges, que tiene un cuento referido al tema de los inmortales. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a la angustia que genera este avance en relación a este deseo de inmortalidad? Porque esto trae consecuencias psíquicas, porque el alivio a la tensión siempre va a estar en la búsqueda, porque en definitiva es esto, el alivio a la tensión.
y en ese alivio a la tensión cero, aparece la muerte. Entonces se arma una paradoja. Si quiero aliviar tensión, inexorablemente voy a ir a la muerte. Es lo que quiero evitar por otro lado. Entonces entramos en un círculo tremendo, con lo cual, si lográsemos sortear esta idea de que no existe la finitud y que es posible en la desmentida, en lo que sea, y lográsemos prolongar, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con la angustia que eso genera? Porque creo que todavía existe el lenguaje, y en ese sentido el lenguaje sigue interviniendo, como decías Maxi, la naturaleza, y no deja de ser esa intervención que Alicia se preguntaba, bueno, ¿qué tiene para decir el psicoanálisis? Y bueno, todavía la palabra. Así que les cedo la palabra para que sigan diciendo cosas como las que están trayendo. Gracias, Cris. Tiempo. Bueno, tenemos Claudia que quiere comentar algo, Tessa también y Diego. Dame un segundo, digo una cosa que tiene que ver con lo que dijo Ceci después, pero es una anécdota. Cuando el flaco Spinetta estaba enfermo, trasciende, en algún momento se hace público, ¿no? Que tenía cáncer, creo que tenía un cáncer de pulmón. Y entonces él hace un comunicado. Lo que dice es, quédense todos tranquilos. Lo voy a parafraseando, creo que es algo así. Quédense todos tranquilos, que estoy en camino a la curación definitiva. Pensaba algo en relación al cuento de Borges, que en un momento, con mis palabras brutas, que dice algo así como que los inmortales son los animales porque no tienen conciencia de la muerte, ¿no? Me parece que es muy interesante. Y dos cosas en relación a lo que trajo Alicia. Una es si este tema de los abuelos con los nietos, quizás ya empiezan a aparecer nuevas categorías para nombrar, ¿no? Eso por un lado. Y hay algo de la corriente imparable, pero que también está, creo que por lo menos cuando traemos esto del transhumanismo y de las tecnopersonas, son significantes que empiezan a dar vuelta, ¿no? Que de alguna manera aparecen en las series, aparecen en los científicos, aparecen, ¿no? Y que, o sea, nos están circulando alrededor esta idea casi de la inmortalidad, podríamos decir así. Lo quería decir. Bueno, Claudia quería comentarnos algo. Sí, bueno, buenos días, gracias a todos por venir. Comento algunos comentarios de YouTube, hay saludos, felicitaciones, y Liliana Amarilla trae, digamos, algo que venía pensando justo, que tiene que ver con el posicionamiento ético del analista, ¿no? Como decía Javi, digamos, todas estas cuestiones tan contemporáneas que nos atraviesan a todos, es necesario pensarlas en el contexto del análisis y también cómo atraviesan al analista como persona, como sosteniendo un análisis. Y por último, me parecía necesario, no sé si me lo permiten, leer una cita de Freud, que en otro momento guió bastante, digamos, mi lectura sobre este tema. Freud dice también en El malestar, el hombre se ha convertido en una suerte de Dios prótesis, por así decir, verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares, pero estos no se han integrado con él, y en ocasiones le dan todavía mucho trabajo. Es cierto que tiene derecho a consolarse pensando que ese desarrollo no ha concluido en el año 1931. Épocas futuras traerán consigo nuevos progresos, acaso de magnitud inimaginable, en este ámbito de la cultura, y no harán sino aumentar la semejanza con un Dios. Ahora bien, en interés de nuestra indagación, no debemos olvidar que el ser humano de nuestros días no se siente feliz en su semejanza con un Dios. Me parece que, bueno, en principio
admirable Freud, adelantándose un montón de años, y me hacía pensar, por ejemplo, en el inicio del video, en este chico que se coloca la prótesis y no tolera, digamos, lo que se anticipaba que podía ser, como readaptarse a la vida normal, volver a escuchar. No lo tolera y necesita sacarse los audífonos porque en esa expectativa de apelar a la ciencia y trascender el límite del cuerpo, no se siente cómodo en la semejanza con un Dios. Bueno, y por último quería decirles gracias a este lindo grupo. Hoy terminamos con nuestras reuniones. Es un placer trabajar con este equipo. Bueno, dejo acá. Gracias, Claudia, gracias. No. Bueno, muy linda la mesa. Yo no sé si tenemos mucho más para agregar, me parece que está lindo hasta acá. Creo que para todos fue un gusto trabajar juntos, aunque no sea, claro, que no sea el límite. Nos podemos, ¿cómo? Vamos a seguir. Bueno, hasta acá. Gracias.